Gracias. Adelante cuando quieras, Beto. Sí, gracias, Arturo. Hola, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, los cuales estamos integrados por la licenciada en Enfermería con especialidad en Salud Pública, Yolanda Ocaña Calvo. Ella es jefe de enfermeras en la Unidad de Medicina Familiar número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. También nos acompaña la licenciada en Estomatología, Clara Genoveva Martínez. Ella está escrita, es médico estomatólogo, adscrito a la consulta externa en la Unidad de Medicina Familiar número 73 en Poza Rica, Veracruz. La doctora Sara María Muñoz Zárate, jefe de Departamento Clínico de Medicina Familiar en la Unidad de Medicina Familiar número 47 en San Luis Potosí. Y su servidor, Floriberto Gómez Garduño, médico familiar. Actualmente me encuentro adscrito como profesor adjunto en la residencia de medicina familiar en la unidad de medicina familiar número 47 en la ciudad de San Luis Potosí. Nuestro tema, nuestro diagnóstico es el proceso de atención a pacientes prediabéticos y diabéticos, y nuestro proyecto es la optimización de la atención de pacientes prediabéticos y diabéticos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las unidades de medicina familiar número 47 en San Luis Potosí y en la unidad de medicina familiar número 14 que se encuentra en la Ciudad de México. Gracias. Adelante, Yola. Clara, perdón. Sí, buenos días. Posterior a la presentación, bueno, vamos a iniciar nuestro tema. Pues como contenido, pues ya tenemos estos 6 puntos, ¿verdad? El origen, los objetivos y alcance del proyecto de mejora, la forma en que nos organizamos para ejecutar el proyecto, cómo se desarrolló este proyecto y los resultados que se obtuvieron, sí, qué cosa aprendimos con el diplomado y el desarrollo del proyecto, qué es lo que nos hace falta para dar continuidad al proyecto de mejora y pues sus respectivas preguntas a dudas que tengan ustedes. Siguiente. Bueno, a la pregunta ¿cuál fue el origen? Pues el origen fue aquí en estas unidades de medicina familiar, la número 47, la número 14. Estas unidades son del Instituto Mexicano del Seguro Social y vimos la necesidad, ¿verdad? Porque aquí se atienden pacientes prediabéticos y diabéticos que se encuentran típicamente descontrolados. Hubo varios temas que fueron alrededor de 14 temas, de los cuales pudimos nosotros seleccionar este tema porque consideramos que era un tema de relevancia, un tema que está aquejando tanto a la población como a la institución y también es algo que podemos nosotros observar, mejorar e implementar ciertas medidas para que esta situación actual cambie. Siguiente. Bueno, ¿cómo hicimos esta selección? Bueno, vimos que como tenemos aquí 2 gráficos, uno es de la unidad de San Luis Potosí, la número 47, y la otra es de la unidad 14 de la Ciudad de México. Y observamos aquí que en la de San Luis Potosí, la unidad de medicina familiar número 47, tenemos como segundo lugar en motivo de consulta la diabetes mellitus no insulino dependiente, sí, es algo que está en los primeros lugares. Lo mismo en la unidad de número 14 de la Ciudad de México, y aquí vemos las causas, las 10 causas de muerte en esta unidad, y tenemos la diabetes mellitus en tercer lugar. Entonces es algo muy preocupante, es algo que queremos ver y ser una punta de lanza para poder aportar un granito y que se haga algo más inmenso y se pueda lograr algún cambio, que ese es el objetivo, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de las áreas de oportunidad que vimos en el proceso de atención de pacientes, sí, vimos el impacto de una manera muy significativa, ¿sí?, en el control de su salud.
Esto deriva a mediano o largo plazo en complicaciones severas ocasionadas por esta enfermedad, lo que a su vez vemos algo muy importante, ¿no? Incrementa el gasto en salud de la institución, afectando también lo que es la economía de los pacientes. Y dentro de los resultados vimos los números y observamos los indicadores a través de los cuales ¿sí? Se midió la efectividad en la atención de los pacientes diabéticos y se muestra un desempeño mejorable. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál fue el problema? Bueno, en este caso, ¿verdad? Pues, la situación actual, como lo comentamos, ¿sí? Se identificaron cuáles fueron las principales áreas de oportunidad a nivel de actividades que se realizaron, ¿sí? En los diferentes actores y vimos que, pues, los involucrados son asistentes médicas, un médico de medicina familiar, ¿sí? Correspondiente, un área de medicina preventiva, ¿sí? Vemos el área de estomatología y diversas áreas que están involucradas, ¿sí? Y observamos en el análisis de estas unidades que había acciones que no se estaban haciendo, ¿sí? Dentro de las más relevantes que podemos mencionar que son el primer contacto del paciente en la unidad, ¿sí? Con la asistente médica, que no se estaban realizando las revisiones de las cartillas, ¿sí? De citas. No se aplicaban lo que es la estrategia de las 5 R's, que son realizar revisión, checar que esté acudiendo a los módulos, ¿sí? Y esto hizo que hubiera un interés y se observó también que los médicos también dejaban de hacer ciertas acciones, lo mismo los módulos de preventiva y en estomatología. Siguiente. Aplicamos esta situación, ¿no? ¿De dónde sucede? Ya lo mencionamos, las unidades de estudio son la unidad de medicina familiar número 47 y 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y cuál fue la observancia? Bueno, que fue a partir de enero del 2021, pero hubo baja atención de los pacientes, más, bueno, sin embargo, en el presente diagnóstico se tomaron los datos de los últimos 6 meses para que tuviera alguna representatividad. Esto fue con la finalidad de que se analizaran y tratáramos de identificar una tendencia. Así fue como se definió las metas de mejora específicas que están ligadas a las áreas de oportunidad más críticas que se presentan en común en ambas unidades. Siguiente. Sí, se observó que había mucha frecuencia, ¿sí? Y esto sucedía diario, ¿sí? Y aunque hubo periodos de mejoría, también solía regresar a malas prácticas operativas y de supervisión. ¿Sí? Esto inhibió u obstaculizó el óptimo desempeño del proceso de atención de pacientes prediabéticos y diabéticos, que son nuestro grupo de estudio, haciendo que los programas y estrategias institucionales que ya están diseñados para mejorar la atención de dichos pacientes, bueno, tengan un poco más de impacto. Siguiente. ¿Cuál es el impacto? Bueno, el principal impacto, desafortunadamente, pues fue negativo, ¿no? Y sabemos que, como lo mencionamos, es la segunda causa de consulta en la unidad de medicina familiar número 47 y la tercera causa de mortalidad en la unidad de medicina familiar número 14. Por tanto, la falta de control de la diabetes en la población adscrita a estas unidades, con el consiguiente incremento de las complicaciones crónicas, el alto costo de las mismas para el instituto, todo ello refleja además en el desempeño de los indicadores de atención de la unidad.
ahí podemos ver nosotros qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, qué podemos eliminar para abocarnos más a una mejora. Adelante. Y para ello, pues, realizamos el análisis de las causas, ¿sí? Raíz, y se implementó ciertos puntos que se estudiaron, ¿sí? Como tema principal, como causa principal, vimos que hay una deficiente atención de pacientes prediabéticos y diabéticos. No todo está bajo nuestro control, hay cosas que pues dependen de los directivos, dependen de una jurisdicción a nivel local, a nivel estatal, incluso a nivel nacional, pero las que nosotros podamos impactar, pues en esas vamos a trabajar, ¿sí? Adelante. También pudimos apreciar otras causas raíz, ¿sí? Como lo habíamos comentado, y entre ellas, pues tenemos que hay falta de equipamiento, no hay una ampliación de estructuras, no hay una buena señalización, los pacientes a veces están desorientados, y todo eso es algo del cual vamos a analizar para poderlo enfocar a una mejora. Adelante. Para esto se realizó el análisis del proceso de atención de pacientes prediabéticos y diabéticos y utilizamos la técnica de la matriz de análisis y control de procesos, ¿sí? La MAC-ASTIS. Entonces, este diagrama nos permitió identificar cuáles eran las principales áreas de oportunidad a nivel de actividades que se realizan por los diferentes actores del proceso. Siguiente. Y las principales áreas de oportunidad las identificamos por cada actor. Esto fue aplicado directamente en lo que son nuestras unidades en estudio, ¿sí? Y fueron las siguientes. Mira, aquí tenemos una de las fallas, podríamos decir, de la asistente médica, en donde no realizaba la revisión de las cartillas de citas, primeramente. No aplicaba también las estrategias de las 5 R's. No había no se referían a los módulos Prevenims, Diabetims, incluso a los módulos de odontología, de estomatología, a estos pacientes en riesgo. Y dentro del programa del modelo preventivo, ¿sí? Se maneja que por lo menos 5 días se tiene para que se les confirme si son diabéticos o no. En este caso no se les estaba dando esa confirmación dentro de los 5 días. Entonces esas fueron principales áreas de oportunidad que observamos. Y si nos vamos a lo que son acciones del médico familiar, vimos que no se realiza la verificación de acciones educativas y preventivas. Realmente yo creo que es el factor tiempo el que no les permite hacer esas actividades, pero no lo voy a justificar porque es parte de las acciones que se deben de llevar a cabo. También no se realiza el envío a los módulos Prevenims para acciones oportunas. También dentro de lo que corresponde al médico familiar, no realiza envíos a estomatología para detecciones oportunas. Tampoco envíos a Diabetims para acciones igualmente oportunas. Y no se corrobora en el SIMP si el paciente acudió a los módulos tanto de Prevenims como estomatología y Diabetims. Entonces, ahí se están dejando de hacer acciones que se debieran de tomar para que se descarten algunas acciones que se dice no se están haciendo y que sí se están haciendo. Tal vez un subregistro de estas acciones, ¿no? Siguiente. Bueno, y medicina preventiva. Bueno, ¿qué le está faltando a medicina preventiva? Que el modelo preventivo maneja que al paciente hay que acompañarlo a su consultorio. Entonces no se estaba haciendo este tipo de acción, por lo cual
muchos pacientes, en lugar de regresar al consultorio, ellos, pues por cuestiones de tiempo o de falta de información, se estaban yendo a otros servicios o bien se retiraban a su domicilio y dejaban de ir al consultorio. Entonces, lo que se requiere es de que el servicio de preventiva los acompañe nuevamente a su consultorio para asegurarse de que reciban la atención, ¿sí? No se acompaña tampoco el paciente al laboratorio, ¿sí? Todo esto está descrito en el modelo preventivo. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, aquí en este caso, que estos pacientes en riesgo, ¿verdad?, de complicaciones, tengan un control óptimo. Eso es lo idóneo, porque el tener un control óptimo le va a traer muchos beneficios tanto a su familia, tanto al instituto y tanto a los componentes del equipo de salud para desarrollar el trabajo, ¿sí? Y que haya un control óptimo de su enfermedad, que ese es el punto importante, el objetivo. Gracias. Siguiente. Gracias, Clarita. Yola, ¿nos ayudas con las siguientes 2 diapositivas, por favor? Sí, claro. Dentro de esta objetivo, bueno, nos dice cuál fue el origen de nuestro proceso y de nuestro proyecto y nuestros objetivos y el alcance del proyecto de mejora, que dentro de esos 6 meses nos percatamos que dentro de nuestro indicador, que realmente es algo medible y nos habla sobre la cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en la población de derechohabiente de 20 años y más, nos dimos cuenta que dentro de nuestros indicadores de enero a lo que es mayo, pues obviamente nuestro indicador pues realmente estaba muy bajo, ya que dentro de este objetivo es para medir y proporcionar a los derechohabientes de 20 años y más que se les realizó la toma de glucosa, es realizar las alteraciones, en este caso, de la misma glucosa. Y nos damos cuenta que dentro de ese objetivo no lo estábamos llevando a cabo. Viendo la situación que en enero, pues obviamente en mi meta alcanzada solamente puse un punto 48 y realmente mis valores de referencia estábamos hablando que realmente tenemos en semáforo verde, amarillo y rojo. Entonces no lo alcanzaba por las detecciones que yo tenía que alcanzar, ya que mi población es de 29,024 y esa población prácticamente solamente yo realizaba en mi detección de 948. Obviamente faltándome por hacer por cada mes 518 pacientes. Es así, por eso que la meta no es alcanzable. Y así sucesivamente durante esos 6 meses. Pasamos a la otra. Dentro de eso, ¿cuál fue el origen de las metas en el proyecto de mejora? Bueno, nos damos cuenta que en el mes de junio a noviembre, de todo lo que nosotros nos dimos cuenta de lo que ya está dentro del instituto proformado y normativo, pues no lo hacían. Entonces, nos damos a la tarea de realizar todo lo que ya está dentro del instituto por medio de la normativa y llevar a cabo precisamente todo esto que ya tenemos como procesos que no se realizan y empezamos a ver que dentro de junio, julio y agosto, pues sí hay una meta pues realmente en buenas condiciones, ya que nuestra meta va en aumento, porque ya se estaban haciendo los procesos que se dejaron de hacer, como ya lo había mencionado Clarita, el no realizar a todos los pacientes de 20 años y más, en este caso la detección, o que no se llevaba en un tipo de ciclo todo el proceso. Entonces ahí nos dimos cuenta que el trabajar como dice el manual de procedimientos, pues obviamente nos
18, 17, 26, de acuerdo a nuestras metas de referencia. Posteriormente, bueno, como pueden ver, en noviembre ya tenemos una meta alcanzable y nuestras detecciones por mes ya era de 10,424 para poder alcanzar completamente nuestra meta a 32,89. Y teníamos, porque esta meta es acumulable cada mes. Okay. Pasamos a la siguiente. Gracias. Aquí, por otra parte, en la unidad de medicina familiar número 47, nosotros encontramos nuestra línea base para analizar nuestro proyecto durante los primer semestre de enero a mayo, junio. Los pacientes que se enviaban al módulo de BETIMS era muy bajo. Realmente el mínimo de pacientes fueron 12 pacientes, solo los que se referían a este módulo. Se fue incrementando gradualmente, sin embargo, pues no era suficiente para alcanzar las metas. Fue ahí dentro de la unidad donde vimos el número de pacientes que se estaban enviando y el número de consultorios. En las barras en color azul podemos ver eran solo 10 consultorios que estaban enviando pacientes, lo que correspondía solo a un 28%. Quizás envíos a los pacientes, si bien la semaforización fue de pacientes que podían. Beto, si quieres desactiva tu video para que tengas mejor calidad de internet porque se corta mucho. Cierto. Ya. Decía que durante los allí durante los meses decíamos, del primer semestre, realmente el envío de pacientes fue poco. Sin embargo, durante los meses de mayo, junio en adelante, aumentando un poquito más el envío de los pacientes. Yola, ¿me ayudas con las que sigue? Sí, bueno, dentro de eso estamos hablando que hay una determinación de acciones concretas para mejorar el proceso de atención de pacientes diabéticos y prediabéticos. En este caso, estamos viendo que dentro de las imágenes estamos en el módulo Prevenims y precisamente es ahí donde empieza nuestro proceso para mejorar el proceso de atención de pacientes prediabéticos y diabéticos, en el cual obviamente se deriva de la toma de glucosa para determinar completamente si es un paciente diabético o prediabético, si esto me da dentro de los parámetros que lo maneja la norma oficial de glucosa 0,39 y en este caso me dice que es un paciente sospechoso, yo tendría que enviarlo directamente a lo que viene siendo la prueba de laboratorio. Esta prueba de laboratorio que viene siendo, en este caso, me tiene que decir si realmente ese paciente mayor de 100 es un paciente sospechoso o menor de 100 es un descarte de un paciente prediabético o diabético. En este caso, si me llegara a salir una cifra mayor de 126 en un estudio de laboratorio, estamos hablando de un paciente prediabético. Mayor de 100 a 125 me está hablando de un paciente sospechoso de diabetes, de los cuales obviamente la enfermera, una vez que tiene sus laboratorios, inmediatamente tiene que acudir completamente con su médico familiar, en la cual es acompañada completamente para que se le saque
a su cita de 5 días hábiles en ese momento. Esto es en lo que decíamos que las enfermeras no acompañaban al paciente directamente para que se le saque una cita con su médico familiar. ¿Esto con qué fin se hace? Con la asistente médica, de que se ponga como tenemos aquí en la unidad de que los primeros 5 consultas de cada consultorio, obviamente son precisamente para este tipo de pacientes. Y no se me pase los 5 días hábiles para, en este caso, descartar o confirmar ese tipo de pacientes. El médico, cuando ya sabe que son los primeros 5 pacientes dentro de su consulta, obviamente él me tiene que reafirmar completamente el diagnóstico, que me tiene que decir si es un prediabético o un diabético de acuerdo a la nota médica que él realizó. Para su vez, él tiene que realizar precisamente un envío a módulo de diabetes. Esto estamos hablando de un trabajo de equipo de multidisciplinario. El siguiente, por favor. Dentro de eso, bueno, pues estábamos hablando que nuestros siguientes tablas nos podemos ver que es lo que se aprecia sobre los documentos entregables para formar parte de nuestro alcance de proyectos y la problemática de un área de oportunidades que en este caso nos van a resolver este proyecto. Y dentro de los entregables, bueno, estamos hablando que hay un programa de capacitación del modelo preventivo de enfermedades crónicas. Dentro de estos estamos los subentregables, que estamos hablando que habla de una carta descriptiva, una lista de asistencia, una evaluación pre y post, y el material de capacitación. En este caso viene siendo la presentación y el video. ¿Esto por qué? Porque precisamente al hacer un análisis, en este caso nos damos cuenta que no se realizan las revisiones de las cartillas, en este caso a cada uno de los pacientes que tenemos, como había dicho Clarita, en nuestra asistente médica, que es nuestro primer contacto. Después no se aplican las estrategias de las 5 R's. Entonces también no se refieren a los módulos de prevenir o diabetes. Y no se dan citas en 5 días para confirmar los pacientes de diabetes en este caso. Es por eso que se nos están incrementando lo que viene siendo las causas de consulta y obviamente las causas de mortalidad, porque estos pacientes, al no saber que es un paciente diabético, obviamente no se les da el tratamiento, en este caso, inicial y correctivo. Entonces, este tipo de pacientes, cuando saben que es diabético, pues ya tienen una degeneración crónica en los daños de su salud. Entonces, es por eso que a su vez también se les hace, dentro de esos entregables, bueno, se les hace que se tiene que hacer un video en los pasos de la detección en las salas de esperas, ya que esta parte, volvemos a decir que los médicos, pues obviamente no les da el tiempo de confirmar a este tipo de pacientes. Y entonces, pues obviamente en su salud se va desmejorando. También así no se realiza la Yolanda. Como que tiene problemas con su internet, Arturo. Si quieres, continúa tú. Sí, Beto, bueno, nada más aquí no también. actives el video. Sí. En parte de realizar estas actividades dentro de la unidad 14 y de la 47 de medicina familiar para los pacientes prediabéticos y diabéticos mediante
donde se especificaba a cada rol del miembro del equipo y la actividad que tenía que realizar dentro de este. Se organizó el equipo en un trabajo, se organizó el equipo de trabajo para poder ejecutar el proyecto de forma de actividad del proyecto, logros de los objetivos que se habían planteado. Sin embargo, aquí también tuvimos contratiempos en esta parte del liderazgo. A veces sí fue difícil llevarlo como parte del equipo. Y es importante resaltarlo porque esto crea problemas a la hora de ir ejecutando el proyecto y va creando retrasos en la hora de presentar los entregables e ir realizando ajustes en la parte ya de ejecutar el proyecto de mejora. Aquí, ¿cómo nos organizamos para ejecutar el proyecto? Es importante definir claramente los roles y las responsabilidades para aprovechar así aprovechar el talento de los integrantes y evitar atrasos durante el desarrollo del proyecto de mejora. En este caso, como parte del líder, implementar el trabajo en equipo que realiza la colaboración del mismo, desechar incumplimiento de los miembros del equipo, tener aquí algunas de las quizás habilidades o incluso que logramos desarrollar cuando nos tocaba la parte del liderazgo. Y cuando nos tocaba estar en la parte de colaboradores, pues bueno, era participar de forma colaborativa en el desarrollo de las actividades asignadas por el líder, ser responsables de las tareas que se nos asignaban, favoreciendo el compromiso para la realización de estas actividades y sobre todo trabajar con los mismos objetivos del proyecto durante la realización de este. Es importante aquí nosotros también planear, organizar y asignar las tareas y actividades del proyecto mediante el cronograma de trabajo y creo que es fundamental dentro de un proyecto tener un cronograma para poder realizar las actividades. Tuvimos también contratiempos al cumplir este cronograma de trabajo. Desafortunadamente no lo llevamos al 100%. Tratamos de complementar lo más que pudimos para realizar los objetivos que se habían planteado al inicio del proyecto. También la asignación de las tareas favorece la optimización del tiempo, la utilización del recurso físico y económico en la realización o implementación de las actividades a desarrollar por parte de los miembros de cada uno del equipo. También nos sirvió para establecer los tiempos, el inicio del que teníamos que entregar la actividad y el final de esta, cuando teníamos los tiempos para entregarlas. El cumplimiento de acciones específicas a desarrollar por parte de los miembros del equipo, el seguimiento de avances o bases del proyecto, y también se detectaron los fallos y obstáculos que se pudieron presentar durante el desarrollo del proyecto. Esta parte es importante porque ahorita más adelante vamos a mostrar que estos fallos sí repercutieron en el alcance o las metas que teníamos en una de las unidades y no logramos llevar ese número de pacientes, no logramos llevarlo a la meta que era incrementar el número de atención de los pacientes. Por otro lado, también se realizaron cambios oportunos en algunas actividades para llegar al objetivo de este proyecto que nos habíamos planteado. Este es un ejemplo del cronograma que utilizamos nosotros durante alguna de las actividades que realizamos. Sin embargo, les comento, no tuvimos oportunidad de realizarlas todas al 100%. La parte en cómo nos organizamos el equipo para el trabajo, pues fue realizar la justificación de alcance del proyecto, realizar el liderazgo, revisar cada una de las actividades y organizarlas en tiempo, también en base a nuestro cronograma y la realización de los entregables de cada una de las partes que habíamos puesto como objetivo en el equipo. Definimos claramente los roles y responsabilidades. Sin embargo, aquí muchas veces la parte de liderazgo que teníamos cada uno que desarrollar no la llevamos de forma adecuada. Quizás en lo personal también tuve algunos contratiempos para efectuar el liderazgo como debiera
de haberse presentado, y esto repercute de gran manera en la realización del proyecto, el no organizar el tiempo quizás, el no apegarnos a nuestro plan de trabajo. Esto también fue un contratiempo y una situación que no permitió de forma adecuada nuestro proyecto como equipo. También consideramos la importancia de organizar y asignar las tareas y actividades del proyecto a través del cronograma de trabajo. Utilizamos un tablero Kanban para ir viendo cada uno de los pendientes que teníamos, el proceso y cuáles terminamos, y las observaciones que quizás quedaron ahí, poder terminar alguno de los pendientes o procesos que ya teníamos realizados. Por otro lado, al utilizar la metodología del PDCA, la aplicamos desde el inicio y al final del proyecto de salud en los pacientes diabéticos y prediabéticos, iniciando con objetivos y metas para alcanzar la meta del proyecto de atención a los pacientes. Del inicio planeamos el objetivo y las actividades a realizar tanto en la clínica 14 como en la 47, y realizamos algunas de estas actividades en seguimiento a través del cronograma, por parte del líder que en su momento estuvimos a cargo para realizar y verificando que se fueran cumpliendo alguna de estas actividades, y los resultados que obtuvimos al final de estas actividades, presentando y realizamos una checklist, revisamos los resultados que obtuvimos del proyecto. También utilizamos como parte de herramientas nuestro diagrama de Ishikawa, el diagrama de flujo del proceso, lluvia de ideas para realizar el análisis del problema y algunas situaciones que tuvimos durante la realización de este proyecto. Estos son algunos de los ejemplos de las herramientas que nosotros utilizamos dentro del cronograma de trabajo. Fueron las minutas, los reportes de avances, las listas de cotejo. Realmente las reuniones que teníamos nosotros, tratamos de hacerlas de forma semanal, al menos en un inicio. Los últimos meses estuvimos trabajando cada tercer día para poder sacar adelante nuestro proyecto, ya que tuvimos muchas dificultades para organizarnos como equipo, y quizás esa es una de las debilidades que tuvimos en nuestro proyecto para llevarlo a un buen término. Realizamos una lista de verificación para poder ir resaltando qué problemas eran los que teníamos o cómo podemos irlos presentando. Con el desarrollo de este proyecto, pues bueno, pretendemos presentar los resultados del proyecto a través de esta gráfica, donde podemos observar, como mencionaba mi compañera Yola, durante los meses que en la unidad 14 implementó las acciones de mejora que se plantearon, hubo mejoría en sus indicadores, en estos de presentarlos en un color rojo. Si vimos al inicio de la presentación, en los primeros meses estaban en un semáforo rojo. Después del segundo semestre, estos cambiaron a un semáforo amarillo, y los últimos meses de septiembre, octubre, noviembre, pudimos ver cómo se incrementaron ya en un semáforo verde. Esto derivado de las diferentes estrategias que se utilizaron. Utilizamos este calendario para algunas actividades educativas que se realizaron en la unidad 14. Este es un ejemplo de la carta descriptiva que se utilizó para las sesiones educativas que se brindaban en la unidad, la parte de la evaluación y el alcance del modelo preventivo de las enfermedades crónicas que también se utilizaron. La parte de también era el hacer uso del equipo multidisciplinario para el paciente. Se utilizaron algunos pues tipo de infografías donde el paciente está o no controlado, si estaba bien, qué se procede a hacer, o no, o que si no estaba bien, el paciente continuaba con otra atención. Algo importante aquí es que teníamos que capacitar a todo el personal involucrado en el modelo preventivo, desde la asistente médica, que es el primer contacto con el paciente, el personal médico, que desafortunadamente no estamos cumpliendo con todas las actividades que normativamente tenemos que realizar, el personal de enfermería también,
Entonces, esto es capacitar a todo el equipo multidisciplinario para poder brindar esa atención y cumplir con el objetivo que era la mejorar el control del paciente diabético. También realizamos una difusión de video en las salas de espera, en las salas de urgencias y fuera de los consultorios, donde se difundían alguna de estas estrategias. Voy a pasar un poquito el video, a ver si se alcanza a ver. Cada día es una oportunidad para renovar, buscar la mejora continua y cuidar de uno y del otro. Porque la salud se construye a vivir con el IMSS o Tienes que promover la salud entre los la focalización. Mediante el cuadro dirigiremos acciones productivas y correctivas de salud para cada grupo de riesgo. 3. En el seguimiento proactivo mantendremos comunicación directa con los pacientes. 4. Vinculación. Colaboraremos con los sectores sociales para fomentar acciones que promuevan la salud entre los trabajadores. Es momento de movernos en una sola dirección. Solo mediante colaboración es que podremos beneficiar a más personas. Actuar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Acordemos el máximo. Sepa individualizar. No se prevención. Todos podemos participar. La clave está en la unión y el esfuerzo en equipo. Juntos somos más. Trabajamos para crear nuevas estrategias continuas. Por ello, por todos, construyamos un México sano. Si bien este video es parte del material que se encuentra disponible, lo reutilizamos nosotros para fines de nuestro proyecto y la implementación de este modelo preventivo de enfermedades crónicas para ayudar en la atención del paciente con diabetes. También otra parte que hicimos fueron colocar infografías en la sala de espera. Las que se podían hacer. El otro fue el uso de las infografías 5R, que estas las utilizamos principalmente en las áreas, en los consultorios médicos, en la área del asistente médica, en trabajo social, medicina preventiva, nutrición y en el área de estomatología. Por parte de enfermería, bueno, ellos utilizan su algoritmo de diabetes mellitus, donde tienen cada una de las funciones que van a realizar, cómo los clasifican y de esta manera pues van entregando sus informes para la atención de los pacientes y de ahí van surgiendo algunas otras áreas de oportunidad para la atención del paciente. Realizamos también listas de cotejo, las cuales nos sirvieron para evaluar los procesos de aprendizaje estructurados, identificar los logros y las áreas de mejora, evaluar productos terminados, promover la coevaluación y la autoevaluación entre los mismos, aquí en este caso del personal que se capacitó. Realizamos evaluaciones antes y después para ver si había algún cambio, ¿no? En este caso, durante las diferentes estrategias que se implementaron, sobre todo en la parte de capacitación del paciente. También utilizamos formatos de asistencia para poder llevar un control de los pacientes. Te digo, en este caso fue no de los pacientes, sino del personal que asistía a las diferentes capacitaciones, los exámenes que utilizamos para la presentación de estos pacientes. Y al final, decíamos, los resultados que obtuvimos en la clínica 14 sí se presentaron como se habían planteado. Creo que esto fue parte importante del proyecto que sí se implementó en la clínica 14. Como podemos ver en el color amarillo, en los meses de junio a julio, se iba incrementando. Ya para los meses de septiembre a octubre, pues bueno, ya nos encontrábamos en un indicador de color verde. Sin embargo, en nuestra unidad en la clínica 47, aquí sí tuvimos un contratiempo,
puesto que en los meses de enero, febrero, la tendencia, digo, en los meses de mayo, junio, la tendencia era hacia que se incrementaba el número de envíos de pacientes. En los meses de agosto a noviembre, esto, o sea, no se cumplió. No logramos la meta de seguir enviando pacientes. Una de las causas que logramos encontrar fue la semaforización que nos encontrábamos. Sin embargo, creemos que esto no fue lo que propiamente propició que esta gráfica se viera así. Si vemos en esta tendencia, teníamos el máximo fueron 44 pacientes en el mes de julio. Sin embargo, aquí es más claro ver cómo esta tendencia se fue hacia la baja. Entonces, quizás aquí nosotros vemos una área de oportunidad en la cual debemos de hacer un reanálisis de por qué se presentó este gráfico. Realmente la tendencia en el mes de julio era hacia arriba y en los siguientes meses fue hacia abajo. Entonces aquí tenemos un problema que no logramos concretar esta gráfica sea de forma ascendente, sino más bien fue de forma descendente. Como parte del proyecto, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿No? Realmente nos deja gran aprendizaje. Creo que a cada uno de los integrantes de mi equipo y en general el diplomado es muy bueno. Nos enseña a utilizar un montón de herramientas que quizás no conocíamos y que ahorita ya las conocemos, las podemos implementar en cada una de nuestras áreas en las que nos encontramos. Y nosotros pusimos algunas de las partes que consideramos que nos dejó como grupo, como equipo de trabajo, fue el aprender que la organización y cómo nos organizamos en equipo de trabajo es primordial. Si no tenemos un buen trabajo en equipo, no vamos a obtener buenos resultados. Y yo lo presento con esta gráfica que realmente no, pues es triste, ¿verdad? Llegar a no cumplir un objetivo que se había planteado. Aprendimos cómo implementar el uso correcto de herramientas diversas, un cronograma de trabajo, reportes de avance, listas de acuerdos, compromisos, lecciones aprendidas, reuniones de retrospectiva. Nosotros logramos tener 2 reuniones de retrospectiva a las cuales consideramos que son muy importantes para hacer un análisis de qué es lo que pasó, dónde estamos, por qué no lo hicimos, las agendas de minutas, cómo realizar actividades constitutivas, entre otras. También tenemos técnicas aplicables a la realidad laboral, como son, en este caso, el uso de las tecnologías de la información. Aprendimos cómo realizar un diagnóstico, cómo hacer una planeación estratégica, además, cómo realizar un análisis de una problemática, de un proceso de atención, de un servicio, de un programa, en este caso, ¿verdad? Cómo realizar ese diagnóstico de proceso, cómo, si lo traspolamos, decía el doctor Eddie en su presentación, tomar una radiografía de ese proceso, ¿verdad? Cómo lo vamos a estudiar, dónde vamos a empezar y cómo lo vamos a realizar. ¿Me ayudas, Clarita, leyendo la siguiente, por favor? Sí, fue muy enriquecedor todo lo que aprendimos. Tal vez no aplicamos todo, pero tener el conocimiento sabemos que lo podemos aplicar en un futuro, en algún proyecto, en algún programa, ¿sí? También vimos cómo delimitar el alcance de un problema, ¿sí? Cómo planear un trabajo de una manera específica, organizada, y cómo darle también seguimiento a ese proyecto que se emprende. Inclusive también aprendimos de cómo se le da ese seguimiento al trabajo cuando sufre desviaciones, cómo lo podemos otra vez reintegrar con el PDCA. También aprendimos que si a los pacientes se les otorga un tratamiento integral, o sea que todo el equipo multidisciplinario esté involucrado, ¿sí? Se va a conseguir un mejor control en su salud, evitando complicaciones a futuro que la verdad sí son lastimosas, son tristes, ¿no? También aprendimos muchos conceptos de los recursos valiosos, de los cuales nuestro coordinador nos mencionó mucho, que era el tiempo, ¿sí? Es un recurso que tenemos los humanos, ¿sí? Que si no lo aprovechamos, ¿sí? Cuando se va, ya no regresa, ya no podemos recuperar, y eso fue algo de lo que nos dejó ahorita
de que pasó mucho tiempo, no nos organizábamos, teníamos un equipo de 5, por alguna razón, situaciones personales, nos desintegramos y trabajamos con marchas forzadas y vimos que el tiempo, como se dijo, es un recurso muy valioso del cual tenemos que sacarle provecho, beneficio. También aprendimos los conceptos de cómo hacer ese plan de trabajo, un plan de trabajo anual. No podemos llegar a la deriva y decir improvisar. No podemos improvisar, debe de haber algo específico, planeado, para que podamos tener un resultado y si es óptimo, mucho mejor. También cómo podemos planear una estrategia. Cuando ingresamos aquí al diplomado, empezamos a enriquecernos en conocimientos y esto, pues la verdad, nos hace más capacitados, más competitivos, aportando más y mejores ideas nuevas en nuestro desempeño laboral y también la optimización del tiempo, ¿sí? Como habíamos dicho, hay que optimizar las dos cosas, el tiempo y los recursos con los que contamos. Siguiente. Yola, si estás aquí, Yola, Yola. ¿nos ayudas leyendo estas, por Claro. favor? Sí, ok. Dentro de eso también identificamos que los usuarios del proceso, se identificaron a los usuarios del proceso con las expectativas del proyecto, que se realizaron ajustes necesarios. Esto estamos hablando de un plan de estrategia, que dentro de eso son herramientas de gestiones. Y obviamente, como bien lo dice, tenemos que alcanzar las metas. Dentro de eso, pues estamos viendo cómo tenemos que identificar a nuestros usuarios para llegar a esa meta. Se identificaron las causas y las causas raíces, sin embargo, pues no se priorizaron como dentro de nuestros proyectos al inicio. Actualmente ya identificadas nuestras causas, que en este caso nuestros usuarios, y esto nos da nuevas oportunidades para darle un seguimiento a través estar monitorizando las acciones concretas. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de saber nuestras oportunidades se le está dando un seguimiento constantemente, que es una de las herramientas que nos dice que a través de la planeación estrategias debemos de manejar precisamente e implementar las acciones. Nos falta en la UMF 47, bueno, pues como bien lo dijo Beto, pues faltaron implementar mejoras, ya que no se obtuvieron los resultados que en este caso la UMF 14 sí lo obtuvo como al inicio, que viene siendo nuestro proyecto. Al inicio se fue mejorando un tiempo razonable de enero a diciembre. Y obviamente pues nos damos cuenta que la UMF 47 pues no tuvo esa implementación de mejora. Entonces no pudimos presentar las mejoras en la 47 porque realmente no se establecieron completamente los alcances para realizar esas metas. En este caso, se maneja que para implementar las estrategias que utilizó la UMF 14 y la UMF 47 en los servicios de medicina preventiva familiar, estomatología, sirvieron para mejorar los indicadores médicos. El implementar precisamente nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros alcances, pues obviamente van a mejorar completamente nuestros indicadores médicos de cualquier manual metodológico, que ya sabemos que el instituto es parte para la medición de algún proceso. Esto hay que ver que ya no debe de estar solamente en la UMF 14, sino en todas las unidades del instituto. Debemos estandarizar las actividades para mejorar un proceso de atención y seguir, obviamente, monitorizando los resultados a través de estos indicadores porque son medibles. Listo. Sería Esa todo. sería nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda, compañeros.
¿Preguntas? Sí, buenas tardes. Adelante, Beto. Sí, adelante. Pues en general me gustó mucho la presentación. Estuvieron hablando de objetivos básicamente muy específicos, alcanzables, medibles. Inclusive por ahí presentaban un avance, inclusive en algún momento se llegaron a lograr las metas o los objetivos planteados. Aquí, sí hubo en una de las gráficas que presentaron una tendencia a la baja, como dijo Floriberto, de julio a diciembre, en donde pues pudieron haber sido diversas las causas, ¿no? Probables ahí, una de las cuales me imagino, bueno, ya ustedes nos comentarán, que es una de mis dudas, si hubo alguna falta de seguimiento, también mucho tienen que ver los insumos, a veces los insumos no están presentes y eso pues también puede afectar de alguna manera la implementación. Entonces, de hecho es bueno, lo consideré yo como un factor de riesgo, algo de riesgo, ¿no? En donde debería de haber una contemplación de algún plan de mitigación, sobre todo para asegurar que esos insumos no nos falten en algún momento, porque, pues sí, al alcanzar las metas, en algún momento, por causas externas a lo que se está implementando, pues se nos pueden caer como sucedió en esos meses. Igual, reafirmo ahí, yo creo que otra de las causas que pudiera haber pasado, que es pura suposición y van dirigidas a preguntas, pues sí, la falta de liderazgo. O sea, en algún momento se alcanzaron las metas específicas, estaban indicadores en verdes, tal vez se logró el objetivo y a partir de ahí se pudo haber relajado los trabajadores y decir, bueno, ya alcanzamos las metas, ya lo que sigue, pues ya no, ya con eso que sean satisfechos, ¿no? Pero yo creo que el control de manera posterior, pues sí es importante. Entonces, en concreto, mis preguntas, si hay un plan de mitigación para asegurar los insumos de tiras, de glucómetros, y qué estrategias se pudieran implementar para que se le pudiera dar continuidad al alcance de las metas logradas al final de tiempo de cuentas en un tiempo determinado, para que éstas no vuelvan a bajar, a disminuir. Gracias, Alberto. Aquí en este caso, en la clínica 47, el problema fue el liderazgo que no se llevó, no se estuvo llevando siempre de forma continua. También la otra parte que considero que fue un factor fundamental fue el no verificar, el esperarnos 3, 4 meses a hacer un corte, un análisis de cómo estaban estos envíos. Entonces ahí ya no se estuvo verificando como en los meses de mayo, junio, donde prácticamente el mes nos verificábamos cuántos envíos se estaban presentando. Si bien el semáforo sí estaba presente, pero los pacientes seguían citando con grupos más cortos, se redujeron los grupos y eso fue, ya no verificamos, ya no se llevó esta verificación ni hacer el análisis mediante la estadística de ver cómo se encontraban el número de pacientes enviados. En el caso de nosotros sí fue la causa primordial, o al menos es lo que yo alcancé a analizar al estar realizando estas gráficas y vaciando la información que nos proporcionaba el área de trabajo social. Y como desde un inicio planteamos, no hay una supervisión estrecha de los jefes de servicio para dar continuidad a dar a los objetivos que se plantean. No se sigue sobre el plan de trabajo que se delimita al inicio del proyecto, tampoco se continúa y creo una de las partes. En cuanto a los insumos, en la unidad, hasta donde supe, no hubo desabasto de estos. Realmente no fue tan marcado en ese sentido. Y al menos ahorita la jefa Yola nos indicará de su unidad si ellos tuvieron también este desabasto. Sin embargo, con sus gráficas pudiéramos pensar que este desabasto no fue tan significativo, puesto que no se ve reflejado en el indicador que nos presenta en sus gráficas finales. Adelante, Yola. Bien, como tal, un programa de
como tú lo mencionabas, de mitigación, pues es realmente no lo tenemos, no lo realizamos. ¿Esto por qué? Porque cada semana nos teníamos que reunir todos los jefes, en este caso para ver las problemáticas que se presentaban día a día con el proceso. En este caso, si a mí me faltaba alguno de los insumos, no me esperaba que terminara, que es parte de nuestra parte de la supervisión que teníamos que realizar. En este caso, por ejemplo, las glucosas que en este caso ya están por caducar, es decir, para marzo, para nosotros, marzo 22, prácticamente lo que hicimos es que yo con estas metas que yo tengo, que mi meta es de 29,024, yo tengo que ver cada semana el alcance que voy teniendo y cuánto es el proyecto a yo terminar cada mes. Entonces, si no me alcanzaba en este caso, porque yo ya lo había proyectado durante esas tomas de glucosa, yo tendría que en este caso hablar a mi coordinación para que ellas buscaran la manera estratégica de cambiarme esas glucosas que en este caso tuvieran mayor tiempo de vida. Y de esa manera yo no me quedara sin esas glucosas. En este caso, por decirlo así, yo ya tengo mi proyecto de decirles que a mis jefes, porque prácticamente lo estamos haciendo cada viernes, se le mandó un memorándum a mi coordinación que yo tenía 40 frascos de glucosa y no tenía yo la proyección de terminarlas. ¿Esto a qué se debe? A que yo tengo que ver mi programación de empresas, por día cuántas glucosas estoy tomando en los módulos prevenir y qué estrategias tengo que realizar para poder alcanzar las metas o cuántas me faltan. En este caso me sobraban pues 20 frascos precisamente para para no terminarlas. Y esto a lo largo se hace un daño patrimonial. Entonces, el que yo le informe a mi coordinación, ella lo que hizo es que realmente tenemos un programa de equipo multidisciplinario y obviamente ese equipo multidisciplinario lo ocupan en empresas más grandes y ellas tienen unas glucosas que caducan en diciembre. Lo que hicimos fue el cambio y de esa manera yo ya tengo mi proyección para no terminar en esas tomas de glucosa. Los glucómetros, como bien sabemos que se les terminan las pilas de la misma manera, tuvimos que, obviamente, pedir el alcance de decir, bueno, yo tengo 20 glucómetros, de los cuales tengo mi proyección de vida de acuerdo a lo que ellas utilizan, que es día a día. Entonces, quiere decir que esto solamente me va a alcanzar para solamente 2 meses. En 2 meses yo ya tengo que tener aquí mis pilas para poderlos cambiar. Pero como tal, un plan no lo tengo, pero pues, se maneja a través de las minutas que se hace semanalmente entre todos los jefes de departamentos y en este caso de confianza. Ok, muchas gracias. Pues felicidades por la presentación. El proyecto realmente yo creo que es uno de también de las causas raíz que vamos a estar encontrando en las unidades, el control de los pacientes. Yo estando en una institución diferente al IMSS, pues estoy tomando, pues ahora sí que nota de todos estos proyectos de mejora también para pues tratar de implementarlos en nuestras unidades. Entonces igual, creo que Arturo nos ha dado apertura para estar en comunicación constante y espero estar en comunicación constante también con ustedes. Y les agradezco mucho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adelante. Y yo, aunado a lo que estaban comentando, mi duda es, en el caso de, precisamente de la matriz de control de riesgos, proyectaron en su momento si a lo mejor no iban a estar, por ejemplo, veo que domina muy bien el tema compañera Yola, pero en el caso de la matriz de riesgo nos permitiría ver qué sucedería en caso de que Yola no estuviera.
por ejemplo, que se va de vacaciones, se incapacita un tiempo, ¿quién haría esa parte? Si no elaboraron la matriz de control de riesgo, ¿cómo solventaría el resto de la unidad para llevar a cabo el seguimiento del proyecto? En este caso tenemos una subjefe y tenemos una jefe de piso. De hecho, se capacitó precisamente, para empezar, tenemos que capacitar, como lo habíamos dicho, médicos, asistentes, en este caso, todo el cuerpo de gobierno. En este caso, por decirlo así, yo no estuviera en esta unidad o me llego a incapacitar, el proceso lo lleva, en este caso, la subjefe. En caso, hay unidades que no hay subjefe, la lleva la jefe de piso. En caso de que no estuviera la jefe de piso, está la especialista. Entonces, tienen ya en conocimiento todo el proceso. Además, los auxiliares, precisamente se lleva ya una, ¿cómo se llama? Se les lleva precisamente, a ellos se les da la información para que conozcan sus algoritmos y ellos puedan llevar así su proceso. Solamente es parte de la supervisión que llevamos a nivel del proyecto de Prevenims, porque obviamente sabemos que tenemos que hacer nuestro, ¿cómo se llama? Nuestras minutas de trabajo, y dentro de esos, bueno, pues tenemos que estar todos los jefes de todos los servicios, que en este caso entra el jefe de asistente médico, el jefe de ARIMAC, la epidemióloga, el jefe de departamento clínico, una servidora, la subjefe y la jefe de piso, porque el proceso lo llevan los operativos. Nosotros es la única parte que me toca es la supervisión. Y nada más sería fortalecer la elaboración, porque entonces tienen el plan de mitigación, como me lo acabas de dar a conocer. Solamente sería transmitirlo por escrito para que no esperen que se enteren de que Yola no estuvo, sino que cada quien sepa la parte de su tramo de control. Y bueno, sí, ahora sí que me aclaraste la duda, te agradezco y excelente presentación. Gracias. Acá contestando también a Betsy, en el caso de nosotros, no, el área de cada jefe de servicio tiene asignado su proceso. ¿Ves? Uno se encarga de diabetes, otro se encarga del proceso de medicina, de métodos de planificación familiar, otros de hipertensión. Entonces, a veces ellos no se cuenta con un cuadro completo de reemplazo. En el caso del área donde yo me encuentro de educación, si no está mi jefa directa, entro yo para continuar con las cartas descriptivas. Para eso se realizan, para mitigar ese efecto donde si no se encuentra él, bueno, el curso tiene que continuar. Se da el plan de estudio, se da el programa y en base a eso yo continúo con las mismas sesiones que se programan. En el caso de las jefaturas de los de departamento clínico, hasta donde sé, no se cuenta con un jefe de reemplazo que lleve el programa. Entonces eso también es una debilidad, porque cada uno está asignado a ese programa, y si en dado caso que la situación por la cual se ausenta el jefe de servicio, se tiene que buscar una persona que cubra esa área durante el tiempo, y esta persona ya debería de contar con cierta experiencia o al menos haber estado ahí algún tiempo, ¿verdad? Para poder suplir la necesidad del jefe de servicio y darle continuidad al proceso que tenía a su cargo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo nada más les comento, nuevamente resaltando la importancia que tiene el trabajar con cronogramas, el priorizar los retos. Creo que es tiempo de comentarles, como bien decían hace un rato, cada jefe de área o servicio tiene muchísimos retos. Acordamos que ya no le íbamos a decir problemas, sino retos. Entonces, muchísimos retos que tengo que resolver este año. Y la mayoría está enfocada a generar resultados. Son obstáculos que existen en nuestras áreas o servicios que impiden u obstaculizan el logro de resultados, el que no lleguen a las metas, como comentaba. Entonces, no podemos resolverlo todo, no todo está en manos nuestras, pero sí hay que identificarlos
hay que priorizarlos, hay que analizarlos. Hoy presentan un proyecto o iniciativa o conjunto de acciones para poder enfrentar un reto. Pero como jefes de área o servicio, por lo menos tienes que atender entre 10 o 15 retos en un año. Por lo menos. Y cada uno de estos retos tiene que estar analizado, tiene que estar planificado, tienen que organizar a su gente, tienen que convencer, como estuvieron platicando el equipo número 1, tienen que sensibilizar y convencer a su personal de que participar en los proyectos de mejora no es más trabajo. Evitar que digan, es que eso no está en mi profesiograma. No, sí está en tu profesiograma, porque las acciones que vamos a emprender no son cosas que te estoy pidiendo que nada tengan que ver con la operación. Son cosas que debes hacer dentro de la operación, como comentabas, Yolanda. Muchos de los procesos en el IMSS ya están normados, ya están establecidos. Hay un sinfín de herramientas que deberíamos de conocer y utilizar. Y no las conocemos y no las utilizamos. Hoy se dieron cuenta de que hay que reimplementar muchos procesos, muchas políticas, hay que utilizar las herramientas que ya existen en el instituto para hacer que funcionen de manera correcta, para que realmente existan procesos que crucen las áreas y se brinde una atención multidisciplinaria para realmente impactar en la salud o calidad de vida de los pacientes que son derechohabientes del IMSS. Pero esto no se va a lograr si no tenemos un enfoque de procesos, si no planeamos, si no organizamos el equipo de trabajo, si no organizamos los pocos recursos con los que contamos, si no asignamos el trabajo, si no damos seguimiento, si no evaluamos constantemente y retroalimentamos. Hay que comenzar a divulgar los resultados, a que se conozca cómo están los indicadores. Los indicadores no nada más son para ustedes o para sus jefes para tomar decisiones. Los indicadores también debería de conocerlos el personal operativo para saber cómo vamos, cómo está mi área, qué me hace falta a mí hacer o mejorar como operativo para poder contribuir a los resultados de mi área o servicio, a mejorar la atención y la calidad de la atención que brindo. Entonces, eso es algo que creo que también les deja este diplomado, que si no hay planeación, si no hay seguimiento, si no hay organización, si no ejercen liderazgo, van a seguir trabajando y muy duro, pero los resultados no van a ser significativos, no van a tener el impacto que ustedes desean en la derechohabiencia. Y la gran mayoría de ustedes, con excepción de Betsy, que no es clínica, pero que también hace a veces las funciones de una titular de unidad, ustedes son clínicos y creo que les importan sus pacientes, les importan sus servicios. Entonces, creo que nada más hay que terminar de cambiar el chip. A mí me gustaría pensar en que, aunque termine el diplomado, ustedes ya tienen una manera diferente de pensar. ¿Que les ha costado trabajo? Sí. Que no es fácil cambiar el paradigma de, oye, tengo que prever, tengo que planear, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que medir, tengo que controlar, tengo que identificar riesgos. Ese es el trabajo de un administrador de servicios de salud. Y si al trabajo del administrador de servicios de salud le agregamos liderazgo, los resultados son consecuencia de eso. Si no planeamos, si no dirigimos, si no controlamos, si no evaluamos, si no retroalimentamos, si no damos seguimiento y motivamos al mismo tiempo, los resultados siempre van a ser por debajo de los estándares que nos marcan las instituciones. ¿Y en dónde se van a ver reflejados? En la calidad de la atención que brindamos. Todos ustedes vivieron la pandemia. La pandemia es un ejemplo, y lo voy a decir, de mala planeación, ¿o no es así? La conversión y más bien la reconversión y la desreconversión, como le llaman, ha sido un ejemplo de mala planeación. Suena muy bonito en una presentación, pero al momento de ejecutar, no se ponen a pensar en lo que implica a nivel operativo realmente implementar algo. Entonces, ¿en dónde ha tenido impacto
una mala planeación en términos de la gestión de la pandemia en la salud. ¿De quién? De los mexicanos. Somos el país con más defunción, de los países con más defunciones, de los países con más contagios, y creo que esto se pudo haber evitado. Y en nuestras unidades, bueno, estamos regresando a la normalidad. Regresa la consulta a empezarse a nutrir otra vez. Estamos en una especie de atención híbrida donde mantenemos todavía algunas políticas y algunas acciones para evitar contagios del virus, del SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo estamos tratando de brindar atención y recuperar el atraso en la atención que teníamos, regresar a controlar, en el caso de unidades de medicinas familiares, a nuestros pacientes crónico-degenerativos, en el caso de los hospitales, regresar a volver a dar consulta, a tener los procedimientos, las intervenciones que deriven las consultas de especialidades, pero todo esto no vamos a lograr buenos resultados si no comenzamos a administrar los servicios y a trabajar en equipo, que también es algo que nos costó mucho trabajo, que cuesta muchísimo trabajo, coordinarnos, comunicarnos, trabajar en equipo. No hay un buen servicio de salud si no estamos trabajando en equipo. Entonces yo los invito a que sigan echándole ganas y, como les comentaba, busquen continuar desarrollando sus conocimientos, sus capacidades en el área de administración y liderazgo, porque los que ya son jefes necesitan elevar la calidad, competitividad y productividad de sus servicios y ayudar a sus compañeros a hacerlo también. Y los que no son jefes, pues ya vieron que no es tan fácil estar detrás de una silla, porque si con un proyecto nos costó trabajo, ahora imagínate que en un año tienes que ejecutar entre 10 y 15 proyectos de diferentes tamaños. Habrá proyectos que incluso rebasen el año. ¿Por qué? Porque son proyectos complejos y multidisciplinarios, que me voy a tardar año y medio a lo mejor en llevarlo a buen término. Y habrá otros proyectos que duren 2 meses, 3 meses. Pero necesito tener una planeación. Ustedes como jefes de servicio son responsables de asegurar la operación y de ir eliminando obstáculos. ¿Cómo eliminas obstáculos? Planeando proyectos. Proyectos de mejora, proyectos de prevención, proyectos de capacitación, proyectos. Los proyectos o los cronogramas o los planes específicos de trabajo no son otra cosa que las acciones concretas que voy a emprender junto con mi personal para resolver los retos, enfrentar los retos y eliminar esos obstáculos o causas que me impiden lograr un buen desempeño. Les agradezco su participación a estos 3 equipos. Pues creo que ustedes mismos notan que ya hablan un lenguaje diferente y pues creo que lo deben de seguir desarrollando, como les comento. Suenan más administradores, pero no canten victoria. Para ser un buen administrador necesitan generar resultados. Y los resultados se logran trabajando en equipo, planeando, organizando, dando seguimiento, evaluando, controlando, retroalimentando y sobre todo teniendo un liderazgo efectivo. Y al principio del diploma les preguntaba, ¿para qué quieres ser jefe? Y muchos decían, para mejorar, para eso, para lo otro. Están para servir a los demás. Los jefes que no sirven a sus compañeros, a sus colaboradores, no deberían de estar siendo jefes. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Dejo